Buenos días, familia. Me da mucho gusto verlos a todos. Este domingo es privilegio mío de compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos en el libro de Filipenses, capítulo 4. Y como ya muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Yo comparto al lado con mi hermano Juan. De vez en cuando, mientras nuestro pastor toma un pequeño descanso, esta semana está con su esposa, nuestra hermana Amparo, descansando, y un descanso muy merecido. Pero a mí siempre, a pesar de que me pongo un poco nervioso, al fin del día, hermanos, es gran bendición estar aquí detrás del púlpito compartiendo su palabra, porque yo sé que igual como yo fui bendecido, ustedes van a ser bendecidos, porque es la palabra de Dios que nos enseña. No soy yo, hermanos, no es mi opinión, es la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a aprovechar ese tiempo que Dios nos ha regalado para recibir lo que Él quiere que aprendamos, para seguir, hermanos, en esta vida, que es una lucha. No es fácil, especialmente para el cristiano, ¿verdad? Sabemos que es más allá de lo que se puede ver, es una guerra espiritual, y debemos prepararnos, debemos armarnos, debemos estar enfocados en la realidad. Y la realidad es que el enemigo está presente, no descansa, y nosotros debemos, hermanos, como siervos de Jesús, de Dios, debemos estar listos en todo momento. Así es que, hermanos, esta mañana voy a compartir ahí en Filipenses capítulo 4, verso 8, y antes de comenzar voy a abrir una oración. Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, porque, Señor, tú eres tan hermoso, Señor, con nosotros. Tú eres bueno, mi Dios, eres amoroso, Señor. Gracias, Señor, por, Señor, tu paz que nos das, Señor, por tus misericordias nuevas que son cada mañana, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos has prestado, mi Dios. Gracias por la vida, nuestras fuerzas, mi Dios. Gracias por darnos el deseo de venir, Señor, aquí a congregarnos, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, quites toda distracción en nuestras mentes, Señor, para podernos enfocar, Señor, en tu palabra, Señor, que es, Señor, vida para nosotros, es alimento espiritual, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra para seguir, mi Dios, creciendo, Señor, para seguir siendo fortalecidos otra vez, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues en el estudio pasado de Filipenses, capítulo 4, verso 2 al 7, vimos 3 temas. El primer tema fue un desacuerdo dentro de la iglesia en que Pablo le pide a 2 mujeres que obraron con Pablo a compartir el evangelio. En versos 2 al 3 ahí vemos, dice Pablo, que arreglen su desacuerdo para que haya unidad en la iglesia. Eso nos muestra que aún los que sirven a la iglesia o los que obran juntos para el reino de Dios pueden tener desacuerdos. Y mientras haga conflicto o desacuerdos entre sí, no pueden estar en paz con el Padre Celestial, porque no están en un mismo sentir en el Señor. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Juan dijo allá en 1 de Juan 3:18, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Una iglesia que tiene desacuerdos dentro de sí mismo corre el peligro de perder su testimonio, no solo para los inconvertos, pero también para los nuevos convertos. Es por eso que estas 2 mujeres, en esos versos 2 al 3, debían ser de un mismo sentir en el Señor.
O como dice otra traducción de la Biblia, dice, debían de arreglar su desacuerdo. Después de pedirles que resuelvan sus diferencias y que mantengan la unidad, vemos el segundo tema de encontrar la paz y el gozo en medio del desacuerdo. Y eso está en versículos 4 al 5. Para muchos, esto es casi imposible. Pero una de las mejores maneras de apagar los desacuerdos en la iglesia o en lo personal es reconocer las bendiciones que tenemos en el Señor y regocijarnos en eso. Regocijarnos en el Señor es vivir en sumisión al Espíritu de Dios. Lo voy a repetir. Regocijarnos en el Señor es vivir en sumisión al Espíritu de Dios. No es fácil, pero la bendición está en confiar en las cosas que no se ven y en las cosas que Dios nos ha prometido en Cristo. Es a través del poder del Espíritu que nos da la capacidad de andar en el Señor, de caminar con Dios y mostrar gracia como Dios la mostró hacia nosotros. ¿Para qué? Para mantener paz y unidad. Así que, teniendo en mente estas cosas, otra razón de por qué debemos regocijar siempre es porque no hay que perder el tiempo con desacuerdos dentro del cuerpo de Cristo, porque eso destruye el gozo y apaga el espíritu que constantemente desea promover la unidad en el cuerpo. El tercer tema que vimos es cómo apagar la ansiedad, ahí en versos 5 o 6 al 7, es cómo apagar la ansiedad a través de la oración. Pablo menciona 4 palabras griegas para describir la oración, y mientras esas palabras tienen significado parecido, en cada momento de prueba, de dificultad, de desacuerdo o de ansiedad, debemos de ir al Señor en oración. Cuando oramos, se nos promete la paz incomparable de Dios que guarda nuestro corazón y nuestra mente. Dice verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, con esto en mente, vamos a leer verso 8, que es el estudio de esta mañana, y el tema de ese estudio es mediten sobre estas cosas. Dice verso 8 en el nombre de Jesús: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Un famoso autor escribió lo siguiente. Dice, ¿qué pequeña parte de la vida de una persona son sus actos y sus palabras? Su verdadera vida sucede en su mente y solo él la conoce. Durante todo el día, su mente no para de trabajar y sus pensamientos, no las otras cosas, son su historia. Ahora, mientras este autor correctamente afirma que nuestra vida de pensamientos es la mayor parte de lo que somos, sería mejor dicho que nuestra vida de pensamientos forma la base de quiénes somos realmente y se revela en gran parte en nuestras acciones y palabras. Un pastor dijo, las ideas y las imágenes en la mente del ser humano son los poderes invisibles que los gobiernan constantemente. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sometamos nuestra vida de pensamiento a Jesús, aprendiendo a pensar bíblicamente sobre cada aspecto de nuestras vidas, en lo personal, trabajo, lo físico, lo emocional. Una de las enseñanzas más valiosas que podemos aprender sobre la vida cristiana es que todo pecado comienza en nuestros pensamientos, a los que la Biblia varias veces se refiere al corazón. Jesús dijo en Marcos capítulo 7,
versos 14 al 23. Voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, todos ustedes, y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Verso 20. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Nadie comete esos pecados externos sin antes haberlos cometido en su mente. Si queremos crecer en piedad, debemos vencer el pecado al nivel mental. En verso 8 de nuestro estudio, Pablo nos exhorta a cultivar o a desarrollar una vida de pensamiento cristiana. Estas palabras de Pablo en verso 8 que habla de la vida de pensamiento cristiano se deben ver en contexto para poderlas poner en práctica. Porque la vida de pensamiento cristiana es fundamental para desarrollar y mantener las relaciones sanas que Pablo describe en este capítulo, versos 2 y 3 y también en verso 5. Voy a leer, si ya están ahí en capítulo 4, voy a leer verso 2 al 3 y después luego verso 5. Dice versos 2 y 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Una vida de pensamiento cristiana también es esencial para una vida de gozo y de paz en toda situación. Dado que nuestros pensamientos forman la base de nuestro comportamiento, una vida de pensamiento piadosa es también esencial para la obediencia, a lo que Pablo nos exhorta allá en verso 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La vida de pensamiento de Pablo era el centro de contentamiento que había aprendido en cada situación. En este capítulo también 4, verso 10 al 12, Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, dice, cuanto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo, como digo, aprendió el contentamiento en cada situación. Entonces Pablo nos está mostrando el camino para ser personas íntegras en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Pero antes de entrar
en este verso o de analizarlo específicamente, lo que Pablo sí está enseñando y cómo obedecerlo, debemos pensar en lo siguiente. Debemos pensar en lo que Pablo no está enseñando. Y lo que no está enseñando Pablo en estos versos o este verso es el poder del pensamiento positivo. Pablo nos está enseñando el poder del pensamiento positivo. Es importante hablar de esto por un momento porque muchas iglesias han sido infiltradas por la falsa enseñanza del pensamiento positivo. La idea de que es incorrecto ser negativo o crítico ha resultado en la pérdida del discernimiento espiritual. La herejía del pensamiento positivo se ha visto o se ha enseñado de diferentes maneras. Está la confesión positiva, está la salud y riqueza, o está el otro tema o iglesias que enseñan decláralo y reclámalo. En inglés lo conocen como health and wealth o name it and claim it, ¿verdad? Confesión positiva, salud y riqueza, o decláralo y reclámalo. Estas cosas afirman que todo lo que uno dice o confesa positivamente por fe, que Dios se las va a dar. Esta herejía atribuye poder a la fe misma y aún dice que si uno está enfermo, no debe hacer una confesión negativa admitiendo su enfermedad, sino que debe reclamar su sanación afirmando que todo está bien. Estas falsas enseñanzas, aunque afirman ser cristianas y apelan a verso 8 como apoyo, no son de Dios. Son satánicas en el sentido de que apelan a la carne, promueven el egoísmo y no confrontan a las personas con la necesidad de someterse al señorío de Cristo y se oponen a la fe bíblica. Entonces, claramente, Pablo no está enseñando el poder del pensamiento positivo en verso 8. Lo que Pablo sí está enseñando es que la vida interior del cristiano debe centrarse en las verdades de las Escrituras. Primero, dice Pablo, pensemos en todo lo que es verdadero. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. Por ejemplo, una hora tiene 60 minutos. Esa es la realidad. Dios mismo es la única prueba definitiva de la verdad porque Dios no cambia y porque no cambia los estándares morales de Dios que provienen de su carácter perfecto, tampoco cambian. Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdad. Jesús también afirmó ser verdad en Juan 14, verso 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, contrario a lo que Dios y Cristo han dicho, el enemigo Satanás es un impostor y el padre de la mentira. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es un engañador y usa el pecado para engañar a los que están atrapados por ella. Otra cosa que Pablo sí está enseñando en verso 8 es en que pensemos en todo lo que es honesto. Primero vimos lo que es verdadero, estamos viendo ahora todo lo que es honesto. La palabra honesto o en otra versión honorable significa aquello que inspira reverencia o temor, digno de respeto. Es una cualidad necesaria en los diáconos o diaconisas. Primera de Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles
no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y verso 11 de 1 Timoteo 3 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Todo cristiano debe vivir una vida tranquila, apacible, con toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2, verso 1 y 2. Dice aquí Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como cristianos debemos tomar la vida en serio, no que no podamos apreciar el humor sano, sino que debemos vivir a la luz de la eternidad, conscientes de que esta vida es corta y de la realidad que hay un cielo y también hay un infierno. Esa es la realidad. Nuestro tono de hablar, nuestro comportamiento, nuestras acciones deben comunicar a un mundo perdido que muy pronto estarán ante un Dios justo y santo. ¿Cuántas veces hemos ido a lugares donde Dios abre la puerta para compartir con alguien que ha estado dudando de las cosas de Dios, pero Dios nos usa a nosotros para compartir las verdades de Dios? Pienso que todos hemos experimentado eso. Y muchas veces cuando salimos de esta situación, le damos gracias a Dios por habernos permitido ser ese instrumento que Dios usa para guiar a los demás que necesiten escuchar la palabra de Dios. Por eso, hermano, nuestro tono de hablar, nuestro comportamiento, acciones deben comunicar al mundo perdido que muy pronto estarán a un Dios justo y santo. Y esa es la realidad. Por eso cuando tenemos esas oportunidades de compartir con alguien las verdades de Dios, hay que hacerlo con un tono de urgencia. ¿Por qué? Porque nadie sabe si mañana tendremos la vida. Nadie la tenemos garantizada. Y si Dios puso esa oportunidad de estar ahí con esa persona, hay que hablarles con urgencia. Porque muy pronto estaremos ante la presencia de Dios, que es justo y santo. Ahora, Pablo sigue enseñándonos algo. También pensemos en todo lo que es justo. Primero vimos lo verdadero, vimos lo honesto, y ahora vamos a ver lo que es justo. Eso es lo que Pablo sí quiere que aprendamos. Esta palabra se usa para referirse a Dios mismo, que es justo, y a Jesucristo también. Romanos 3:26 dice, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, debemos ser personas justas, como dice la palabra allá en 1 de Juan 3, 7 y 8. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Pensar sobre lo que es justo quiere decir pensar sobre la santa naturaleza de Dios, especialmente tal como se revela en la persona de Jesucristo, y modelar nuestra conducta a la de Él. No es fácil, hermanos, seguir a Cristo Jesús. Lo he dicho varias veces, cuando comparto con alguien que está un pie en el mundo, un pie en la iglesia, les digo, decídete, comprométete, porque sabemos lo que la palabra dice. No estás ni frío ni caliente.
Mucha gente quiere aprovechar de su juventud. Dice, pues todavía me quedan muchos años, voy a vivir, ¿verdad? Porque así somos todos. Quieren vivir conforme los deseos de la carne, pero tienen dudas, preguntas, tienen el deseo. El problema es de que no se han comprometido por los deseos de la carne, los pecados. Es difícil, hermanos, vivir una vida justa. Entiendo que es difícil porque nadie somos perfectos. Pero Jesús nos dio el ejemplo y su palabra para poder animarnos a que la vida que vivimos aquí, hermanos, es temporaria. Va a pasar. Lo que importa es lo que hacemos con el nombre de Jesús. Lo que importa es cómo vivimos, cómo actuamos, cómo damos testimonio a donde quiera que vayamos. Si de veramente venimos aquí a conocer al Señor, a escuchar su palabra, debemos de salir aquí diferentes. No igual como entramos. Yo sé que es difícil, es una lucha, pero todo, hermanos, todo se puede. En el nombre de Cristo Jesús, todo se puede. Así es que nuestra conducta debe modelar la vida de Jesús. Otra cosa que Pablo quiere que sí aprendemos es que pensemos en todo lo que es puro. Esta palabra se refiere a la pureza ceremonial, pero también a la pureza moral, especialmente de mantener nuestros cuerpos limpios, absteniéndonos de pecados sexuales. En Efesios 5, 3 al 5, Pablo advierte, dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Como cristianos, hermanos, debemos rechazar la cultura sexualmente impura de estos tiempos y centrarnos en la pureza moral. Otra cosa que Pablo sí quiere que aprendamos es que pensemos en todo lo que es amable. Ahí todavía estamos en verso 8. Esta palabra aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Significa lo que es amable, bueno, agradable, bello y hermoso. Por alguna razón, a veces sentimos una atracción por lo malo, no sé por qué. Pero esta palabra debe entenderse en su contexto, refiriéndose a lo que es puro y amable. Jesucristo esencialmente es puro y amable. También es bello, es hermoso, es maravilloso, es amoroso y verdaderamente asombroso. Por eso debemos de pensar constantemente en Él y en el amor que demostró al morir en la cruz por nosotros. Muchas veces compartimos el Evangelio y llevamos diferentes trataditos y este es uno de ellos que compartimos. Y aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Cargando su cruz, mostrando el sacrificio. Dio su vida por nosotros. Y es una imagen muy poderosa. Pero ese es el amor que Él mostró a nosotros. Aun cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, Él dio su vida por nosotros. Y ese es el evangelio que compartimos, ¿verdad? Que el pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Y sin Cristo Jesús nunca podremos acercarnos a Dios. Y mucho menos al cielo. Así es que debemos de pensar constantemente en Jesús, en su amor y lo que Él mostró en la cruz por nosotros. Entonces Pablo nos dice que pensemos en todo lo que es amable. Ahora también nos dice que pensemos en todo lo que es de buen nombre.
Nueva Traducción Viviente dice todo lo que es admirable. Esto proviene de una palabra compuesta que significa hablar bien de algo. Se refiere a algo o alguien muy apreciado o que merece una buena reputación, de buen nombre. Una pregunta para nosotros como cristianos: ¿estamos pensando en las cosas buenas que vemos en los demás o nos estamos enfocando en sus defectos? ¿Pensamos en los buenos, en las cosas buenas de los demás o en los defectos? Ningún cristiano debe malgastar su energía mental en pensamientos que los destruyan o que destruyan a otros si se compartieran. El creyente debe centrarse en los pensamientos buenos, honorables, verdaderos, conforme a la palabra de Dios, y no enfocarse en los pensamientos malos de este mundo corrupto. Después de esta lista de 6 conceptos de nuestro verso 8, Pablo comienza las siguientes 2 frases con la palabra sí. Dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos 2 últimos puntos abarcan todo lo demás y todo lo que Pablo quizás haya olvidado. Dice: si hay virtud alguna. Nueva Traducción Viviente dice: piensen en cosas excelentes. La palabra excelente significa virtud moral. Esta es la única vez que Pablo usa esta palabra. Pedro la usa como una cualidad de Dios y por lo tanto como la primera cualidad que debemos añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro 1:3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Verso 5 de ese capítulo dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Esto quiere decir que como nuevo cristiano o cualquier tiempo que tengamos de cristiano, una de las cosas que debemos hacer es abandonar cualquier comportamiento que no esté en línea con las virtudes morales de Dios. Como lo vemos en los 10 mandamientos, el sermón del monte y la lista de Pablo sobre las obras de la carne allá en Gálatas capítulo 5. Verso 19 al 21. Debemos abandonar esas cosas. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, dice ahí Pablo en Gálatas. Así es que como cristianos, hermanos, debemos hacer eso, debemos abandonar cualquier comportamiento que no está en línea con las virtudes morales de Dios. Seguir haciendo tales deseos pecaminosos impide el crecimiento espiritual. Por eso es muy importante centrar nuestra mente, en la virtud moral. Centrar nuestra mente en la virtud moral. Entonces dice Pablo ahí: si hay virtud alguna, dice después, si hay algo digno de alabanza. La palabra alabanza significa literalmente alabanza sobre alguien o algo, y que merece ser elogiado o merece un aplauso. Esta palabra se usa para lo que es digno de alabanza en Dios o en las personas. Por supuesto, cada atributo y obra de Dios es digno de alabanza.
Y por eso debemos pensar diariamente en cuán grande es Dios y en las maravillosas obras que Él ha hecho. Hacia las demás personas debemos ser amables, enfocándonos en sus virtudes y cualidades y acciones positivas. Aunque nadie es perfecto por naturaleza, aún los que no creen pueden ser buenos, compasivos y amorosos. Todo gracias a la gracia común de Dios. A lo largo, estas cualidades, aún en los que no son creyentes, no glorifican a la persona, sino a Dios. Por lo tanto, debemos ser agradecidos y positivos con los demás, en lugar de negativos o críticos. Finalmente, Pablo dice, en esto pensad. Otras versiones dice, en esto mediten, o dice también, mantengan su mente ocupada en eso. Lo que pensamos importa, pero importa más de lo que pensamos. Lo voy a repetir. Lo que pensamos importa, pero importa más de lo que pensamos. Pablo quiere que reflexionemos profundamente sobre estas cualidades que provienen de Dios para que con el tiempo se conviertan en parte natural de lo que somos como hijos suyos. Lo voy a repetir. Pablo quiere que reflexionemos profundamente sobre estas cualidades que provienen de Dios para que con el tiempo se conviertan en parte natural de la que somos como hijos suyos. En otras palabras, como hijos de Dios, pensemos en esas cosas con el fin de ponerlas en práctica, de manera que moldeen nuestra conducta para que el mundo vea el amor de Dios a través de nosotros, de sus hijos. Para terminar, ¿cómo podemos aplicar, o más bien dicho, cómo podemos obedecer esa enseñanza de Pablo? Primero, debemos controlar lo que entra a nuestra mente. Jesús dijo en Marcos 7, 20 al 23, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, ya lo leí. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Lo repito porque es necesario recordarnos que hay que cuidarnos con la misma atención los alimentos que entran en la mente que los que entran en el cuerpo. Muchas veces nos cuidamos lo que comemos, qué estamos comiendo, para cuidar nuestra salud, pero con más intención debemos cuidar lo que entra a nuestra mente. Y para obedecer lo que Pablo nos está diciendo aquí, de meditar en esas cosas, debemos tomar control sobre nuestra vida de pensamientos. Esto implica varias cosas, pero para la mayoría, por lo menos hay 5 cosas que debemos tomar en cuenta para tomar control sobre nuestra vida de pensamientos. La primera es esta. Necesitamos la mente de Cristo a través del nuevo nacimiento. Necesitamos la mente de Cristo a través del nuevo nacimiento. Antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, la mente de una persona está corrompida. Esa persona vive en los deseos de la carne, complaciendo los deseos de la carne y de la mente. Es necesario que Dios nos resucite, amén, sobrenaturalmente, de nuestro estado de muerte en nuestra desobediencia y nuestros pecados, para poder obedecerle. Efesios capítulo 4, 22 al 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
Ese es el nuevo nacimiento, hermanos, se da. Es el que nos da el poder para poder obedecerle. La nueva naturaleza que Dios nos da. Y aquí Pablo dice, pónganse esa nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Pablo continúa explicando en Romanos 8, 7 y 9, que es el Espíritu Santo que nos concede la gracia o el poder de hacer morir las obras de la carne y de vivir en obediencia a Dios. Dice Romanos 8, 7 y 9, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que, hermanos, el primer punto para tomar control de la mente es esencial, ¿verdad? Necesitamos la mente de Cristo a través del nuevo nacimiento. El segundo punto, hermanos, es que debemos limpiar y bloquear las fuentes de pensamientos pecaminosos. No podemos tener una vida de pensamiento puro sin antes deshacernos de aquello que nos contamina. Sería como tratar de limpiarnos estando sentado en un charco de lodo. Es imposible. El primer paso es salir del lodo y después llegar a una fuente de agua con jabón para limpiarnos. Si permitimos en nuestras vidas cosas que promueven la sensualidad, la codicia, la impureza sexual, el lenguaje vulgar, la violencia, el odio, el egoísmo o cualquier otra cosa que no agrada a Dios, no podremos crecer en santidad. Un pastor dijo lo siguiente: es imposible que un cristiano que pasa la mayor parte de sus tardes, mes por mes, semana por semana, día por día, viendo las cadenas de televisión principales o videos contemporáneos, tenga una mentalidad cristiana. Es imposible que ese cristiano que pasa la mayor parte de su vida o la tarde, mes por mes, semana por semana, día por día, viendo las noticias principales o videos contemporáneos, que ese cristiano tenga una mentalidad cristiana. Es imposible. Si algo nos contamina o nos tienta, debemos deshacer de ello y planear cómo evitarlo. Debemos controlar lo que entra por los ojos y los oídos si queremos ser una persona piadosa. Y una persona piadosa es tener una profunda devoción por Dios que se refleja de manera práctica en la vida diaria. Implica vivir con reverencia, santidad, mostrar amor, compasión y misericordia hacia el prójimo. Eso es vivir una vida piadosa. Ahora, el tercer punto que podemos tomar para tomar control de nuestra mente de pensamientos o vida de pensamientos es absorber la palabra de Dios de todas las fuentes. Es necesario leer la palabra de Dios diario. Si no pueden leer porque les da sueño, mucha gente eso pasa, ¿verdad? Empiezan a leer la Biblia y de repente les cae el sueño. Escúchenla en audio, es lo que yo también a veces hago. No hay excusa de no llenar nuestra mente con las escrituras. No hay excusa, hermanos. El mismo pastor que acabo de mencionar ahorita también dijo: no puedes ser profundamente influenciado por aquello que desconoces. No puedes ser profundamente influenciado por aquello que desconoces. Por eso es muy importante, hermanos, memorizar versículos, aunque sea uno. Aunque sea uno. Ese versículo relacionado con los problemas que enfrentamos. Si enfrentamos un problema, una batalla, si hay un versículo que nos ayuda, memoricen ese versículo para que cuando llegue la prueba o esa dificultad, ustedes lo digan y, hermano, les prometo que el enemigo huye, va a huir. Si la palabra no está en su corazón, Dios no puede usarla cuando seamos tentados. Si la palabra no está en nuestro corazón, Dios no puede usarla cuando seamos tentados.
Efesios capítulo 6, 10 al 8, habla de la armadura de Dios. Y es versículo 17 que habla de la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve la espada? Para fortalecernos y capacitarnos para resistir los ataques del enemigo. Jesús mismo usó las Escrituras para resistir la tentación de Satanás allá en Mateo 4, 1 al 11. No necesitamos ver las noticias todos los días, pero sí necesitamos leer la Biblia diario. Lo voy a repetir. No es necesario ver las noticias diario, pero sí necesitamos leer la palabra de Dios diario. Primera de Juan 1, 5, 7 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios, hermanos, es como un baño diario que nos limpia lo sucio del mundo. La cuarta práctica que podemos adaptar para tener control de nuestra vida de pensamientos es exponer nuestra mente a las enseñanzas y ejemplos de los grandes cristianos a lo largo de la historia. Escuchen, lean sermones, comentarios, guías de estudio de pastores que mantuvieron constante, firme y fieles a Dios y a sus propósitos sin rendirse a las dificultades o a las pruebas. Hay muchos pastores. Uno de mis favoritos es John MacArthur. Otro es Chuck Smith, J. Vernon McGee, Dwight Moody, George Whitefield y hay varios más. Podemos escuchar sus enseñanzas, comentarios, guías de estudios. Esos hombres mantuvieron la fe firmemente. Podemos aprender de ellos. Podemos exponer nuestra mente a sus enseñanzas porque fueron ellos ejemplos grandes de la fe. Hay muchos ejemplos de hombres que caminaron con Dios y pueden alimentar nuestras almas, hermanos. La quinta práctica que podemos poner para tomar control de nuestra vida de pensamientos es escuchar música sana también. Me encantan los coros de alabanza que se basan directamente en las Escrituras. Hay muchos que son doctrinalmente sustanciosos que enseñan teología. Toquen esas canciones o alabanzas hasta que se las memoricen y verán que llenará su mente de verdades edificantes. En conclusión, hermanos, hace algunos años las noticias hicieron historia de una mujer conocida que le llamaban María de la Basura. Vivía en un edificio de apartamentos mal cuidado allá en Chicago, rodeada de montones de basura. Pasaba esta mujer el tiempo buscando por botes de basura, pidiendo cigarros a sus vecinos. La policía una vez la detuvo para interrogarla. Se dieron cuenta que estaba en un estado de confusión mental y la llevaron a un hospital psiquiátrico. Después entraron a su apartamento, que estaba muy descuidado. Se asombraron al encontrar libretas bancarias que mostraban que tenía por lo menos $1,000,000. Era hija de un abogado muy rico del estado de Illinois. Esa es una historia muy triste, pero refleja la vida de muchos cristianos que podrían estar dedicando su vida espiritual a lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable y de buena reputación, a lo que es virtuoso y digno de alabanza. Pero en lugar de eso, se rodean de inmundicia moral, revolcándose a diario en programas o videos obscenos, contaminando sus mentes con las sucias historias de este mundo, en vez de centrar su vida mental en las cosas de Dios y de Cristo.
un anciano cristiano de la India le explicaba a un misionero que la batalla interior para él era como la lucha entre un perro negro y un perro blanco. ¿Qué perro gana?, preguntó el misionero. El que más alimento, dijo el anciano. Y es la verdad. ¿Cuál gana? ¿Qué gana? ¿La carne o el espíritu? Lo que más alimenta a uno. ¿Qué estamos alimentando en nuestras mentes, hermana? ¿Con qué? Amén. Pablo nos dice en verso 8, alimenten su mente con la pura verdad de la palabra de Dios. Amén. Ponemos de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Dale gracias a Dios por su palabra esta mañana. Dios es bueno, hermanos. A mí me bendijo grandemente este estudio. Créanme que a veces pensamos que estamos bien en los caminos de Dios y la palabra nos pega, ¿verdad? Como algo para recordarnos, ¿verdad? Y a mí me encantó compartir esto que Dios me ha recordado a mí en mi mente, de contemplarlo. Porque es importante, hermanos, vivir una vida, ¿verdad?, piadosa, porque uno no sabe cuando un alma está esperando a alguien que le dé la palabra de verdad. Y si no estamos viviendo la vida, ¿verdad?, conforme a su palabra, nos estamos engañando. Y Dios conoce nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, mi Dios bendito. Yo sé que muchas veces es difícil, mi Dios, enfocarnos nuestra mente en las cosas buenas, en las cosas justas, en las cosas sanas, mi Dios. Pero yo sé, Señor, que tú, Señor, eres verdad. Señor, tú eres noble, tú eres justo, Señor. Tú eres puro, tú eres amable, Señor. Admirable, excelente, Señor, y digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy. Te pido, mi Dios bendito, que cuando pasemos por dificultades, Señor, que tú nos recuerdes, Señor, de tu bondad y nos ayudes, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.